Ya está en el estudio Daniel Kernel. Él es director de práctica para Latinoamérica del Eurasia Group, que preside el politólogo Ian Bremmer. Es maestro en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires y maestro en economía e historia latinoamericana por la Universidad de Illinois. Daniel, bienvenido a Nueva Cuenta Foro Global. ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Oye, hablábamos el año pasado cuando estuviste por acá brevemente sobre lo intenso que va a ser este 2018, ya el año electoral en América Latina. Prácticamente empezó con las elecciones intermedias en Argentina, en donde el oficialismo pues venció, digamos, por lo menos a su gran, y hablábamos esa vez de eso, Macri venció y su partido a Cristina Fernández. Luego Chile con el regreso de la derecha, y el 2018 va a estar duro, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, las principales economías de la región, tres de las principales, México, Brasil y Colombia, con elecciones importantes, también digo Costa Rica y algunos otros. Y no solamente eso, sino que además lo que es interesante de las elecciones, que ya creo que Chile nos dio una muestra, es que los votantes en todos estos países están muy enojados y quieren cambio. No está claro que se vaya a dar, pero está haciendo que estas elecciones sean muy inciertas y muy consecuentes en el sentido de la importancia que van a tener. Voto de enojo, voto de cambio, pero no se parecerían los votantes latinoamericanos al resto del mundo, ¿no? O sea, en Estados Unidos vimos un voto de enojo. En Europa con el Brexit y voto de cambio también. Todo el mundo parece estar conectado con esa idea, ¿no? Sí, el enojo, sobre todo creo que en Colombia, Brasil y México se ve más claro, ¿no? En Chile fue un poquito también con el gobierno, finalmente fue un voto en contra del gobierno. Es interesante, porque es un voto también de enojo con los gobiernos, y lo que tienen en común casi todos estos países, incluyendo Costa Rica, es que tienes un enojo por el tema corrupción. Sí. Lo que es diferente, creo, de los países desarrollados es que no hay este enojo con la tecnología, con la globalización, con las élites en general, todavía. Es más por ahora por la corrupción y con los gobiernos y un poco con la economía, creo. Corrupción, en efecto. Hemos visto también a lo largo de todo el 2017 cómo el escándalo de Brecht pegó en Brasil, pegó en Argentina, algo en Chile, y en México nada, ¿no? Es un caso que corrupción como un mal, digamos, compartido en la región. Sí, la verdad es que fue un escándalo, bueno, en Brasil con un impacto gigantesco, digo, no solamente llevó un cambio de gobierno, la peor crisis económica de Brasil desde los años 30, la salida, un presidente con niveles de aprobación debajo de 10%, y que está generando que a las elecciones de octubre en Brasil mucha preocupación entre inversionistas y en los mercados, porque lo que se ve es que el enojo con la clase política es tan grande que puede ganar cualquier persona en Brasil si se posiciona así. Los efectos de esto, bueno, ya lo vimos fuerte en Perú, con donde casi le cuesta la presidencia a Kuczynski. Y en México es interesante porque sale un poquito los escándalos de Odebrecht, pero inmediatamente quedan contenidos, ¿no? Pero claramente el malestar de corrupción, por la corrupción está ahí, ¿no? Por lo menos en las encuestas, ¿no? Es lo que parece ser. Oye, a ver, hay quien piensa que el péndulo en América Latina, y también lo platicábamos un poco el año pasado, podría cambiar, ¿no? Que hemos visto el inicio del siglo XXI con gobiernos de izquierda muy distintos, desde Venezuela, Argentina, Brasil, y ahora parece que el péndulo se está yendo a la derecha. Sí, y está pasando en general. Lo que es interesante es que justamente a principios de este siglo veíamos este giro a la izquierda, que tenía que ver, creo, con que los votantes de estos países estaban descontentos con los gobiernos de derecha de los 90s y el mal desempeño económico. Muchos de los gobiernos de izquierda les fue muy bien por el ciclo de materias primas altas de precios, y ahora que esos precios no están, les empieza a ir mal, la corrupción aumentó, y en los países con izquierda se están moviendo a la derecha. Lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina, de alguna manera lo vimos en Brasil. La pregunta es que muchos de los que tienen elecciones este año no fueron a la izquierda, se mantuvieron a la derecha, Colombia y México, si se irán a la izquierda o no. No lo sabemos todavía, ¿no? No lo sabemos todavía, pero es probable. ¿Cuál sería a ver, si tú tuvieras una bolita mágica, porque hablabas al principio sobre las principales o los países más grandes de la región, ¿no? Brasil y México. ¿Cuál es tu expectativa para Brasil? Sobre todo que dices que puede pasar cualquier cosa, pero al mismo tiempo hay muchos grupos de ultraderecha y evangélicos que están cada vez más teniendo un impacto pues, cada vez más fuerte también en la política, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto, tu pronóstico para Brasil, para México y Venezuela, que todavía no sabemos si va a haber elecciones también o no? También. Yo diría en Brasil, lo más probable es que gane algún candidato moderado. Yo creo que hoy se ve más probable. Difícil ver que Lula pueda ser candidato, y si es candidato que pueda ganar por los niveles de rechazo. Pero sí va a ser interesante Brasil por dos cuestiones. ¿Sí descartas a Lula de candidato? Se lo ve difícil porque
va a tener que ser una decisión de la Corte pronto y las indicaciones son que la Corte lo va a descalificar. Pero viendo igual sus datos de opinión pública, los niveles de rechazo son muy altos y como el malestar es con la corrupción y él está identificado con la corrupción, yo veo difícil que él pueda ser competitivo. Tal vez llegue una segunda vuelta, pero no creo que pueda ganar. Entonces, ¿el PT a quién podría poner? Yo creo que el PT va a terminar apoyando a lo mejor a algún otro candidato de izquierda, a lo mejor a Ciro Gómez o algo así. No creo que sea una de las fuerzas. Yo creo que más bien vamos a una elección donde va a estar el PSDB como un candidato fuerte y algún outsider, que puede ser João Doria, puede ser Luciano Huck, alguien así. Y ahí es donde está la preocupación en Brasil, que alguno de estos outsiders que no se sabe muy bien qué piensan, de pronto, digamos, puedan subir con la ola de descontento tan grande. Y que es importante porque Brasil está recuperándose económicamente y esta estabilidad económica es en gran medida porque los inversionistas piensan que el ciclo de reformas de este gobierno continúa. Si empieza a haber una percepción que yo me equivoco y Lula gana, o que algunos de estos outsiders no pueden, puedes volver a tener una crisis económica en Brasil. Colombia, me queda un minuto. Colombia, pues Colombia la verdad es que yo creo que ahí las posibilidades de que haya un giro hacia la izquierda son altas. Santos contra Uribe de fondo, ¿no? Santos contra Uribe de fondo, pero el gran malestar en Colombia ya no es la seguridad, sino es la corrupción. Yo creo que ahí Sergio Fajardo de izquierda tiene una buena chance. Algunos están preocupados porque algún candidato de más de izquierda pueda, pero el uribismo, santismo, que han dominado la política, yo creo que en un tema de con la corrupción como tema tan importante, la van a tener más difícil. ¿Habrá elecciones en Venezuela? Va a haber elecciones, yo creo, pero las va a ganar Maduro, porque va a hacer todo lo posible para ganarla. Ahí realmente en Venezuela la pregunta es, en un contexto de hiperinflación, crisis económica, escasez, default, ¿qué tanto puede sobrevivir este régimen sin un estallido social? Por ahora viene sobreviviendo. Claro. ¿Y rápidamente México? Pues México va a ser una elección importante. Yo creo que va a ser particularmente interesante porque la política no ha sido un tema de preocupación tan fuerte, especialmente para los inversionistas, como este año donde tienes el problema con Trump y el TLC, y unas elecciones que la verdad se ven bastante abiertas, ¿no? Yo creo que va a ser muy competitivo, van a ser muy inciertas. México no se movió a la izquierda, dado el malestar. Yo creo que el candidato de izquierda, López Obrador, va a ser competitivo, pero me parece que todavía tiene que pasar muchas cosas en la campaña para tener una visión clara de qué va a pasar. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Daniel. Por favor, avísame cuando estés por acá para traerte al programa y seguir hablando de temas de América Latina. Un placer. Gracias, al contrario. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito a que continúes con mi compañero Eric Camacho y las noticias. Te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y por lo pronto te deseo muy buenas noches.